Perfecto, entonces comencemos con este componente de ciencias políticas. De todas maneras, pues en materia de que pues las clases están un poquito larguitas, voy a tratar, vamos a ir más bien rapidito con el fin de que pues no se me cansen y también tengamos que sea esto más bien algo dinámico. Yo, como estoy empezando a tener ideas sobre cómo hacer para que estas clases sean mejores, eh, voy a ir puliéndome a medida que pasan las clases y planifico actividades y pues también, como les digo, a veces de pronto me apoyo en herramientas de inteligencia artificial para obtener ideas. Entonces, la idea es que vayamos haciendo esto de manera novedosa y de manera más agradable, ¿listo? Entonces, vamos a empezar a discutir lo que consultamos de ciencias políticas. Entonces, Jenny, por favor, si tú quieres, tomas la palabra y nos cuentas a todos qué es democracia, por favor. Se escucha. Sí, yo te escucho. Bueno, la democracia, por lo que estuve investigando, es una manera de sistema de gobierno que se presentaba, pues si nosotros lo pensamos muy bien, cuando hay un grupo de personas bastante grande o bastante amplio, porque en la prehistoria yo me imagino que eran grupos bastante pequeños, entonces no era como que había alguien más importante que otros, o no había la razón de representación, porque pues eran un grupo bastante pequeño de personas. Eh, la democracia es, si nosotros descomponemos la palabra, nos hace entender que es el poder en manos del pueblo o el pueblo gobernando. Tuvo sus orígenes en la antigua Grecia, más específicamente en Atenas, pero pues fue como los primeros indicios de democracia, pero no es la que nosotros conocemos actualmente, porque allá las decisiones no las tomaban entre todo el pueblo. Por ejemplo, los esclavos no podían votar las personas que eran jóvenes y tampoco podían votar mujeres ni las personas que no tuvieran propiedades. Solo se creía que podían votar las personas que fueran hombres y que tuvieran propiedades. Eran las únicas en las que se les decía que tenían el poder de elegir. Y pues eso era una brecha bastante desigual que ni siquiera sé si se le podría llamar democracia, porque pues democracia incluye a todo el pueblo y ahí no se estaba incluyendo a todo el pueblo, solo algunas clases privilegiadas. Y se tuvieron bastantes luchas para que se pudiera representar bien esto de la democracia, porque si nosotros lo tenemos en cuenta, hay algún tipo de leyes que a nosotros nos rigen. En este caso, pues son lo de las leyes, ay, se me fue el nombre. Eh, bueno, ay, espérame un segundo, se me olvidaron. No te preocupes. Lo había anotado por acá para que no se me olvide porque soy muy olvidadiza. Lo de legislativo, ejecutivo y judicial Ujú. hacen parte de la democracia representativa porque pues nosotros no podemos elegir todas esas decisiones siendo un pueblo bastante grande, porque pues Colombia es una nación muy amplia, entonces nosotros elegimos representantes que tomen esas decisiones por nosotros. Ahí pues va la base de la democracia, pero tampoco nosotros tenemos en cuenta de que existen otro tipo como de poderes que a nosotros nos están gobernando. Por ejemplo, actualmente podríamos tener en cuenta los medios digitales, todo esto de los periódicos, que pues son bastante influyentes. Actualmente los periódicos ya dicen, usted vota por esta persona que ha hecho esto y lo otro y cosas así, creo yo. Y también, pues yo opino que la iglesia también debería tener una gran parte ahí, porque a pesar de que ya ha perdido poder con el paso de los años, igual sigue estando ahí, sigue influyendo bastante en las personas. Porque si no mal recuerdo, eh, existe un gobierno, creo que era la monarquía,
la que decía que los reyes eran personas divinas y eso era parte de la iglesia. Si nosotros nos regresamos antes, debajo de los reyes estaba la iglesia, porque la iglesia ha tenido un gran poder y para eso no existía la democracia. Regresándonos un poquito a nuestro contexto, pues en América Latina la democracia pues todavía es una lucha porque sigue siendo un proceso pues bastante complejo y sobre todo desigual, a pesar de que pues la mayoría de países pues ya se independizaron, todavía no tenemos como esa autonomía de, de elegir bien como para tener una buena estabilidad política, porque seguimos teniendo pues actualmente bastantes gobiernos autoritarios. Hasta si no mal recuerdo, creo que fue en el siglo XX que la democracia ya comenzó a consolidarse un poquito más. Creo que fue en 1950 y algo, en el que ya en México se hizo oficial que la mujer podía votar, porque creo que fue así en Estados Unidos en 1940, creo que ya podían votar los hombres afrodescendientes, pero solo los hombres. Después, unos años después, creo que fue en 1920, creo, que ya podía votar la mujer, pero eso era en Estados Unidos. Y años después se pudo lograr en los países de América Latina. Pues mi humilde opinión es que aún no tenemos esa democracia. O sea, para mí la democracia pues, es un sistema de gobierno bastante eficiente si pudiéramos eliminar la corrupción, porque es el sistema de gobierno en el que el pueblo elige y el pueblo sabe lo que se necesita y cada una de sus necesidades, pero sin embargo sigue siendo una lucha desigual que no nos va a permitir aprovecharlo. Ya. Entiendo. Vale, gracias, gracias. Súper respuesta, la verdad. Fuiste más allá incluso de lo esperado. Tienes toda la razón. La democracia como tal, o el concepto de democracia ha trascendido y ha tenido distintas variantes a lo largo de la historia, inclusive desde sus orígenes, ¿no? Y sí, la verdad me encuentro muy de acuerdo contigo con tus impresiones y con tu consulta, porque pues como sistema de político es bastante eficiente, ¿no? Digamos que en un concepto general o en su principio más fundamental, pues es elegante a la hora de darle voz a todas las partes involucradas. Pero como todo sistema, pues tiene sus defectos y al mismo tiempo también en la actualidad, aunque pues se habla de democracia en diferentes partes del mundo como métodos de elección, pues la realidad también es distinta, ¿no? Para pues irnos muy lejos ahorita lo que pasó en Venezuela, se supone que la dictadura que está ocurriendo allá es una democracia porque hay un sistema de votos. Peor, es un sistema de votos electrónico que pues se supone que es más fiable que los conteos de votos físicos que se sigue teniendo en países como Colombia, y sin embargo no está el otro allá atornillado en el poder. O sea, en la praxis se supone y en el discurso que ellos le hablan al mundo, ellos son democráticos porque ellos, el pueblo elige. Pero en la práctica, o sea, en la verdad y en la actualidad y en las cosas que uno va a analizar en la realidad, sí es democracia, lo mismo acá. Se supone que en la práctica somos democráticos porque tumbamos y ponemos presidentes, pero cuando vamos a ver el Congreso de la República, la Corte Constitucional, cuando analizamos cómo se financian los partidos acá, todas las manerañas que se inventan precisamente para sustentarse en el poder pues, los ricos y la gente aristocrática de nuestro querido y amado país, de verdad quienes están gobernando. Entonces, democrático, aunque en el discurso pareciera, pues no está haciendo. Entonces, esos matices, eso es importante observarlos y me encanta tu respuesta porque sí, la verdad.
Inclusive todos los ejemplos modernos de democracia pueden caer también en dudas, ¿no? Digamos, el sistema de gobierno estadounidense también es democrático. Ellos son los pro democracia más pro de todos porque se supone que eligieron la libertad y la democracia como símbolos de su patria, pero elecciones como la de Donald Trump, que fue más bien puesto en su primer gobierno como por el colegio electoral, o sea, si ustedes analizan la forma de gobierno de los estadounidenses, ellos tienen una democracia algo extraña porque quien pone al presidente no es la mayoría de votos, sino el colegio electoral. A quien quiera profundizar en ese tema, eso es súper interesante. Pero son maneras en que ustedes se dan cuenta que, o sea, sí, democracia, que porque se supone que yo voto y y tengo la capacidad de votar y me van a respetar mi opinión, pero si al gobierno de turno o a quien maneja las cosas se le da por ignorar mi sugerencia, no es tan democracia, pero sí. Y gracias, Jenny, por ese aporte, la verdad, muy completo. Me encanta tu consulta y tu capacidad de analizar diversas cosas y de poner en la mesa también distintas discusiones. Entonces, felicitaciones. Esperemos que todos también tengamos esa habilidad, esas ganas de participar, porque eso es importante, eso nutre mucho las charlas. Vamos entonces con Camilo. Si hiciste la consulta de qué es autoritarismo, será genial escucharte, por favor, adelante. Por un momento te escuchamos, Camilo. Sin embargo, no tenemos tu micrófono activo. Sí, dale, no te preocupes. Si tú quieres, en lo que arreglas tus dificultades con el audio, vamos con Juan David, que nos va a hablar sobre monarquía. Y le puse ahí como plus la charla sobre las diferencias entre monarquía y oligarquía. Entonces, adelante, Juan David, por favor, en lo que Camilo está listo. ¿Se ve mi pantalla por casualidad? La vamos a ver. Súper. ¿Ya? ¿Listo? Sí, te vemos la pantalla. Ok. Bueno, yo voy a hacer como un pequeño resumen sobre monarquía y oligarquía. Bueno, primero que todo, vamos a hablar voy a hablar de los orígenes filosóficos de la política. Bueno, yo tomé como referente a Aristóteles, ya que él empieza a hablar de términos como retórica dentro de la política, también habla de el buen gobierno, que pues según ideas de Aristóteles, empieza a hablar de la aristocracia y diferentes terminologías que dan correlaciones al poder y a sus diferentes formas de gobierno. Esto pues trayéndolo desde la antigüedad, ¿no? Desde la historia antigua. Ahora bien, como las diferencias conceptuales entre oligarquía y monarquía. Bueno, monarquía, pues bueno, fue una de las formas, o bueno, es una de las formas más comunes de gobierno. La monarquía es una forma de gobierno en la que solo una familia gobierna de generación en generación. El poder o la soberanía se personifica en un solo individuo. Actualmente se identifican dos niveles de monarquía o individuo o familia que ostentan el poder, ¿no? Existe la monarquía absolutista, que existe cuando el monarca tiene pocas o ninguna limitación legal en materia política, y las monarquías constitucionales. Estas existen cuando un monarca conserva un papel legal y ceremonial distintivo, pero ejerce un poder político limitado o nulo. Y pues para como hablar de la monarquía, también bueno, antes de seguir con el concepto de oligarquía,
bueno, yo traje aquí un periodo muy importante que es la monarquía romana, que empezando por Rómulo, este periodo duró del 753 al 509 antes de Cristo. Esta fue la primera de las tres etapas en las que se dio el gobierno de la antigua Roma. Durante esta gobernaron 7 diferentes reyes, si no estoy mal, y en este periodo se armaron varios como linajes que sucedieron entre sí, entre familia, el trono, por decirlo así, y eh, dentro de la organización social de quienes podían elegir a este monarca, se encontraban pues ciertas clases como lo son los patricios, si no estoy mal, los senadores, pero pues obviamente esta forma de elegir se daba mediante, o sea, lo hacían personas que tenían poder adquisitivo, poder de feudo y algún tipo de poder, por decirlo así, divino o eclesiástico, algo así, tengo entendido. Y pues antes de pasar a lo que es propiamente la oligarquía, pues quería hacer como este pequeño como esbozo de la monarquía romana. Ahora bien, pasando a la oligarquía, esta es una forma de gobierno en la que todo el poder reside en unas pocas personas o una clase o grupo dominante dentro de la sociedad. Estos grupos de personas pueden distinguirse por la realeza, la riqueza, la educación o el control militar. A veces los gobiernos de la oligarquía están controlados por unas pocas familias que pasan su poder de generación en generación. Sin embargo, a diferencia de los monarcas, los oligarcas tienen que estar conectados por líneas de sangre para heredar el poder. Por ejemplo, una familia puede tener el poder durante varios años y luego el poder puede transferirse a otro grupo de personas u otra familia en función de sus vínculos militares o de riqueza. Estas decisiones no están influidas por la gente, están influidas únicamente dentro del pequeño grupo de personas con las que se mantiene el poder. Y ya eso es como el pequeño esbozo que quería dar sobre la monarquía y la oligarquía. Súper, gracias por esa intervención. Me parece excelente que tomaras la iniciativa de hacernos un PowerPoint. Yo soy malo para los PowerPoint, aunque son súper ilustrativos y me encantó esa iniciativa. Además que también pues tener como apoyo visual es muy vital para poder dar a entender las ideas, ¿no? De hecho, creo que voy a ver si también me esfuerzo un poquito por también mostrarles fotos, imágenes y presentaciones para que ustedes también no solo vean este bello rostro, no, sino que también de pronto tengan acceso a un contenido un poco más lúdico. Entonces, sí, te agradezco, estaba muy buena la explicación y súper esas diferenciaciones y el concepto como lo explicaste. Entonces, vamos entonces, Camilo, no sé si tienes ahora sí la posibilidad de contarnos. Creo que sí, ya se escucha, creería yo. Ya te escuchamos, sí. Uf, menos mal, gracias. Ahora sí, el autoritarismo. El autoritarismo es un sistema de gobierno o un estilo de liderazgo. Este concentra todo su poder en una sola persona o en un grupo muy pequeño de personas, las cuales toman decisiones autónomas de qué es lo que quieren hacer con su gobierno, entre comillas. Pero esto tiene muchas fallas. Estas fallas podrían ser la falta de democracia, que es donde pues, no toman la opinión de las personas que viven en este sitio en cuestión, sino que ellos mismos toman las decisiones para así gobernar un territorio. Y... ¿Qué más? También, este tiene como ciertos parecidos con el totalitarismo. El totalitarismo es básicamente que una persona tiene todo el poder de, de un, de un gobierno, una sola persona. Pero el autoritarismo es, digamos, lo mismo, pero, o sea, ¿cómo te explico? Como que rechazan mucho la democracia. Ellos no están abiertos a conversar con nadie, sino que ellos simplemente se centran en que su gobierno tiene que ser el mandato y a ellos no les importa el rechazo que tenga el, la oposición porque la oposición está reprimida. Y ya básicamente es eso. Realmente es un tema bastante corto. Entiendo. Gracias también por esa ilustración.
Sí, en estos momentos, pues sí, claro que sí, existen más formas de gobiernos, pero quise enfocarme en los tres que les pedí consultar, porque básicamente son las formas de gobierno que prácticamente ahorita rigen el mundo actual. Pues si de pronto nos remitimos a ver la información directamente de las grandes potencias mundiales actuales, cualquiera que analicemos rinde algún tipo o bueno, está gobernada por alguna de las formas de gobierno que acabamos de ver. Por ejemplo, en los Estados Unidos prima la democracia. Como bien nos explicaba Jenny, eh, es una democracia en donde pues se elige, en donde tenemos la habilidad o sus ciudadanos tienen la capacidad de poner líderes con sus respectivas peculiaridades, claro está, pero pues por defecto es la democracia. El autoritarismo lo podemos ver más que todo en gobiernos como el gobierno comunista chino, en donde, por ejemplo, Xi Jinping es indiscutiblemente el líder absoluto de China y tiene un control absoluto sobre el territorio. Su control es militar, político y económico. Eh, Todavía pues no vamos a abundar tanto en las formas de gobierno, es decir, en las clases de manejo político como lo son el comunismo, el capitalismo y demás. Eso lo vamos a ver más adelante, son temas súper interesantes. Ahorita estamos en este punto de las clases de gobierno, pero sí, básicamente es un autoritarismo porque el control del gobierno es absoluto. Digamos que pues como nuestra manera de gobierno es la democracia, tenemos más conocimiento de cómo se comporta la democracia, ¿no? Entonces que vamos, votamos, hay comicios, se tumba un presidente, se levanta otro. En estas formas también se eligen otros tipos de líderes, entonces las juntas de acción comunal también son elegidas de manera democrática, las alcaldías locales, las alcaldías mayores como la alcaldía de Bogotá, luego están las diferentes ramas que también son como eh, eh, los gobernadores, o sea, todas esas escalas son los que conforman la democracia. Entonces, aunque ya estamos un poquito, o sea, estamos viviendo en una sociedad democrática, entonces por ahora no me voy a extender en este tipo de formas de anillos de poder, porque finalmente es por anillos, ¿no? Y me dice Mariana, ¿el autoritarismo tiene relación directa con las dictaduras? Sí, no, o sea, depende de cómo lo mires. Las dictaduras nacen precisamente de formas autoritarias de gobierno, pero pueden haber dictaduras que se legitimen con otra clase de gobiernos, es decir, pueden haber dictaduras que utilicen la monarquía, porque por ejemplo se establecen, o sea, se legitiman en, no sé, en la forma de gobierno monárquica, que es mi familia es la sucesora al trono, por tanto yo establezco un autoritarismo acá con relación a este territorio porque tengo la sangre y tengo el apellido de quien, o sea, tengo este aval que me permite estar en el poder. Entonces, sí tiene relación directa con las dictaduras, pero es dependiendo del contexto social del territorio que se analice. Entonces, volviendo al tema del autoritarismo, claro, existen entonces gobiernos como el chino, en donde el control es tal que, por ejemplo, las personas tienen la incapacidad de hablar mal de su gobierno. Si tú estás en China utilizando una de sus redes sociales, porque tampoco tienen acceso a Facebook, a WhatsApp o a otro tipo de redes sociales que están interconectadas con el resto del mundo, y te da por hablar mal del gobierno comunista chino, al minuto o a los minutos de haber posteado algo en redes sociales, una opinión agitadora o lo que sea, puede llegar un militar a tu puerta para llevarte preso, porque son gobiernos autoritarios que no tienen en cuenta la libertad de expresión. Entonces, ahí hay unos ejemplos interesantes en el mundo actual sobre autoritarismo. Y la monarquía, porque aunque en la práctica este sistema de gobierno es obsoleto y no existe, pues, o sea,
digámoslo así, como en la teoría más bien que este sistema de gobierno ya no existe, pues en la práctica es totalmente lo contrario. No sé si ustedes se enteraron el año pasado que murió la reina Isabel. Ella era una de las monarcas más representativas, o sea, una de las representantes más importantes de ese sistema que continuaba en vida. Ahorita le sucedió el rey Carlos, su hijo, y aunque se supone que su poder o sea, se reducía pues al Reino Unido y que aunque el gobierno pues ahorita la mayoría de los gobiernos eligen también sus representantes, siendo la sociedad británica tan tan adelantada en muchas materias, pues su sistema o sea, su monarquía tenía todavía una representación y una influencia muy importante en el mundo actual. Básicamente países como Canadá, como Australia, como algunos países también de Asia, todavía le rinden cuentas a la monarquía inglesa. Yo vine a enterarme de forma, o sea, como a escudriñar un poco más de este sistema cuando murió Isabel, porque es que el caso de ella fue muy complicado, siendo mujer que mantuviera el reinado por alrededor de casi 70 años de una de las naciones ahorita más ricas del mundo, aun cuando ya las monarquías están mandadas a recoger y nadie copia a esos sistemas y de hecho todo el mundo antes le apuestas a las revoluciones y demás. Ella era la única mujer que todavía tenía el poder sobre su reino y 17 países más, en donde básicamente ella pone líderes. En Canadá se supone que son también democráticos, pero sus parlamentos, es decir, quienes rigen precisamente las leyes y establecen las leyes, las pone la corona británica. Entonces, aunque pareciera que es un sistema de gobierno que no tiene cabida en el mundo actual, o pues que pues estábamos avanzando a nuevas formas más civilizadas de elegir y de existir, pues la práctica es otra, ¿no? Entonces, esa monarquía por lo menos es de las más representativas. Y bueno, si vamos a darnos cuenta, ¿quién es China en el mundo actual, no? Entonces, ¿quién es Estados Unidos en el mundo actual y quién es el Reino Unido en el mundo actual? O sea, cada uno que representa unos poderes increíbles. Por ejemplo, Rusia, que es otro país muy fuerte en el mundo actual, aunque se supone que es democrática porque a Vladimir Putin también lo eligen, eso es un absolutismo tremendo. O sea, son líderes que están ahí casi que puestos por presión política, económica y militar. Entonces, es muy interesante pues saber este tipo de divisiones de poder porque muchas configuraciones, o sea, puedes tú elegir la configuración que quieras, pero según los contextos y las maneras en que un país o un territorio tú lo mires, pues de igual manera la realidad puede ser distinta. Entonces, me pareció importante pues analizar esto. Les comento que pues en las futuras clases vamos a analizar con más detalle estas sociedades porque en ciencias políticas, o sea, con historia, yo quiero que nos centremos en historia universal, pero más que todo en historia colombiana para que me salgan duchos en temas pues de realidad política en Colombia y asimismo de realidad social en Colombia, ¿sí? Pero en materia, por ejemplo, de lo que diríamos es ciencias políticas, vamos a analizar las naciones más influyentes del mundo en la actualidad y digamos que algo de su historia debido a que pues también quiero que sean un poquito más despiertos a la hora de ver cómo es que está o quiénes son los poderes que están configurando el mundo actual. Se van a llevar más de una sorpresa al darse cuenta muchas veces como las naciones que son superpotencias, se están llevando los regímenes del mundo, ¿sí? Y cómo a la final, aunque celebremos una independencia cada 20 de julio, ¿no? Que fue lo que vivimos que pasó en 1810 cuando nos liberamos del yugo español, a la práctica nuestra dependencia de la economía extranjera, nuestros tratados de libre comercio,
nuestras inversiones internacionales y la manera en que otros países también operan, pues nos influyen al punto en que básicamente también nos comportamos como una colonia. O sea, ¿tenemos independencia? Claro que sí. La sociedad colombiana es independiente en muchas materias, pero al mismo tiempo también tenemos bastantes dependencias al punto en que por eso seguimos siendo tercer mundo, debido a que independientes no somos, ¿sí? Si los Estados Unidos decidieran cancelarnos porque, no sé, nos rebelamos o, digamos, Gustavo Petro un día amanece Rabón y le dice al presidente de los Estados Unidos que vaya y coma miércoles, por decirlo de alguna manera un poco más coloquial, la que se nos viene encima, porque nos sancionan con sus dólares, nos quitan la plata, le prohíben a otras empresas trabajar con nosotros, se nos puede venir el mundo encima. Ahora, pongámonos más ácidos y digámosles a los chinos que también vayan y coman de la suya. Peor, ahorita los chinos nos están construyendo el metro acá en Bogotá, tienen mucha inversión en el país, le han apostado a temas de tecnología, le han apostado a temas de hiperconectividad. Ahorita tenemos casi que un tratado de libre comercio también con ellos. Nos llegan muchos productos, o sea, básicamente el comercio más grueso que tenemos ahorita en materia de recursos, es decir, de acceso a bienes y servicios también proviene de China y un sinfín de cosas y lo mismo. Y así mismo pasa con otras naciones del mundo, ¿sí? Entonces, es muy importante conocer cuál es el contexto y la forma en que estas naciones están dispuestas y organizadas, pues como para tener un panorama de cómo está operando el mundo. Eso también les permite abrir a ustedes la mente y darse cuenta de que aun cuando queramos hacer un cambio, es decir, nosotros vivimos un contexto histórico importante al momento en que, por ejemplo, se eligió el primer gobierno de izquierda en nuestra historia reciente en más de 200 años de independencia, porque pues son matices, son cambios que se van dando y que pues parecieran imposibles, pero que finalmente están ahí. Y, a, en medida de que estudiamos cómo es que se llegó a este punto, pues nos damos cuenta de que entonces existen unos contextos que cocinaron también eso, pero que finalmente es muy difícil y que nos permite saber por qué estamos como estamos también. Entonces, en materia de ciencias políticas es muy importante también saber dónde estamos. O sea, si ustedes se dan cuenta, en ciencias sociales prácticamente la utilidad más grande de esta disciplina es ubicarlos en todos los aspectos posibles. La geografía les dice en un plano cartesiano dónde están puestos, ¿no? Entonces les dice exactamente dónde está usted con coordenadas y con altitud y todo. La historia les dice periódicamente en dónde estamos a nivel de línea de tiempo, ¿no? Entonces, según el pasado y según el futuro, según las promesas que nos hicieron y los hechos que acontecieron y según lo que vendrá, en dónde estamos y qué es lo que dicen que deberíamos hacer y dónde estamos realmente, ¿no? En materia de ese orden cronológico. Y también nos habla acerca de nuestros pecados, de nuestros problemas en el pasado, de nuestras fallas y por tanto nos permite saber en el presente dónde estamos. La filosofía, por supuesto, nos ubica en materia de pensamiento, en materia de raciocinio, cuando nos ponemos a criticar, por ejemplo, un comportamiento que para mí es obsoleto como las guerras o cualquier fenómeno político o económico que pudiera estarnos dominando, la filosofía nos permite cuestionarnos eso y saber en dónde estamos en materia de pensamiento y de razón como sociedad en nuestro conjunto, y las ciencias políticas nos dan una lectura del panorama, pues, social y de cómo la gente está también cambiando el curso de las cosas, porque por ejemplo ahorita con el acceso al Internet, con el acceso a diferentes herramientas de comunicación, pues movimientos como el feminismo, movimientos como el veganismo, movimientos como las libertades de culto, o sea, todo este tipo de elementos que han revolucionado las sociedades de mayor o menor medida y que están cambiando el mundo de una manera absoluta, pues están dándonos agencia, pues las personas de menores recursos a tener
¿cómo decirlo? O sea, a tener una cosmovisión de la realidad bastante diversa, bastante distinta, o sea, a permitirnos al menos atacar desde el pensamiento estas maneras en que nos han gobernado pues por siglos incluso, ¿sí? Entonces ya no copiamos de religión para que nos impongan poderes políticos y económicos, ya no copiamos en materias de pensamiento y deber ser social para que nos digan cómo vestirnos y cómo actuar. Si uno ahorita tiene inclinaciones sexuales diversas, inclinaciones de género diversas, pues ya no es una condición para que te limiten tu habilidad de encontrar trabajo, de darte un lugar en la sociedad. Es decir, el mundo antiguo va cayendo a pedacitos, pero es como un castillo de naipes que se demora en caer. O sea, no cae todo de desplome porque pues obviamente gran parte de la estructura social está hecha debido a esta realidad, o sea, a este tipo de configuraciones que desde el pasado se han ido haciendo, pero a medida que atacamos las bases que nos oprimen, es decir, formas de gobierno arbitrarias, la inequidad social, a medida que hay revoluciones, a medida que hay ese ardor popular por hacer un cambio, pues los cambios se van dando, así sean lenticos, pero se van dando. Entonces, fue un paro del 2021 súper tremendo y súper masivo alrededor del país que se cargó a cientos de personas, que mantuvo a la gente pendientes de las noticias, que les hizo a las comunidades reunirse alrededor de ollas comunitarias, que hizo que el gobierno se replanteara muchas cosas, que nos permitió ponernos en el mapa en muchas situaciones también, que en el mundo hablaran de Colombia, más allá del narcotráfico de Shakira y Gabriel García Márquez, bueno, y un montón de cosas que causó ese paro que hizo que tuviéramos nuestro primer gobierno de izquierda. Y eso a nivel histórico, ustedes no se imaginan lo importante que es. Es decir, lo significativo, todo el mensaje político que hay, el trasfondo que hay detrás de esas revoluciones. Entonces, todo esto es precisamente con el fin de entender nuestra realidad y pues por eso materias como estas son tan relevantes para el pensamiento, porque les permite saber ustedes dónde están. Y curiosamente son las materias más valoradas en el mundo actual. O sea, a nivel empresarial y a nivel económico no son tan bien valoradas, a pesar de que tienen una importancia absoluta para configurar el mundo. Como se dieron cuenta en la historia, en la clase de historia, la gente que más se organizó para armar la revolución eran abogados, gente estudiada. Entonces, digamos que, imagínense, en un principio la filosofía fue la madre de las ciencias, ¿sí? Fue la primera forma en que le enseñó a la gente a pensar. Y ahorita un filósofo, ¿cuánto gana? O cómo lo ven para directamente de pronto analizar sus aportes a la sociedad. Básicamente lo fueron un todo en su momento y ahorita son como una página ahí escueta, que una clase más que de pronto la gente ni se toma en serio o que ve por encima hasta cuando necesitan de verdad analizar su realidad. Y a pesar de la importancia que tienen, pues se subvalora. Entonces, digamos que materias como matemáticas, inclusive informática y otro tipo de conocimientos son mejores valorados porque son productivos al capital, son productivos al que fomenta la empresa y son económicamente más demandados por distintos sectores, aun cuando posiblemente ese tipo de conocimientos no se estén aplicando de manera adecuada. Es decir, a mí no me sirve ser el matemático más listo de la vida o ser el ingeniero de sistemas más ducho si yo no tengo un pisco de, de, de análisis social y de crítica, porque entonces solamente soy un obrero muy calificado. Y lo digo precisamente para que se den cuenta de dónde están también y se den cuenta de cómo el mundo no valora este tipo de saberes a pesar de que lo son todo en el mundo actual. Pueden ser la diferencia entre una sociedad que sigue siendo oprimida o una sociedad que cambia radicalmente y tiene una revolución completa. Bueno, te leo, Eli. Este es un tema muy interesante, también lo que fueron las dictaduras en América para la segunda mitad del siglo XX. Ujú. Total, claro que sí. Y también que ahora no es un... Sí, sí, eso es un tema bastante interesante. Entonces, esa era prácticamente como
esto es un análisis primario de lo que vamos a ver en ciencias políticas. Yo lo que voy a hacer es darles herramientas para que vayamos analizando distintas sociedades y su impacto en el mundo actual. Les voy a hablar bastante de China, porque China nos tiene. No sé si ustedes ya lo sabían, pero este país ha crecido a lo largo de los últimos 30 años a la sombra de los Estados Unidos de una manera impresionante. Están agarrando un poder absoluto. Yo llevo obsesionado con esa nación los últimos 8 meses. He leído, he investigado, me he documentado, he mirado lo que no se imaginan sobre esa nación. Me tiene fascinado y al mismo tiempo muy asustado porque hay un dicho que dice mejor malo, mejor viejo, no, mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y digamos que si ustedes se miran de pronto, muchos pensadores ahorita, de filósofos y científicos y todo eso, todo el mundo, o sea, todo el mundo le echó su vainazo al imperialismo de los Estados Unidos, democrático, y piensan que no, que porque pues tienen todavía la batuta del mundo y son una superpotencia mundial, entonces seguimos siendo sus trapitos y sus asistentes y lo que sea como nos ven ellos a nosotros, pero la verdad es que nuevos poderes se están despertando de una manera absoluta. O sea, la potencia que ahorita se está representando en China, no solo es materia económica, porque fue también uno de sus vehículos para llegar al punto en el que están, sino en materia, o sea, en materia social. Lo que están haciendo económicamente con otras naciones de la Tierra es simplemente absoluto. Entonces, vamos a analizar este tipo de comportamientos en las clases de ciencias políticas, vamos a analizar pues a Europa como bloque político, porque pues Europa, a pesar de que son varias naciones, son un bloque que se comporta como uno solo. La Unión Europea es una región que básicamente abarca todo el territorio del continente y ellos se blindan entre ellos en materia económica y política. O sea, son naciones autónomas que deciden permanecer juntas porque siendo juntas se pueden resistir a los ataques de Rusia, a las amenazas de conquista rusas, por ejemplo, pueden resistirse al poder económico y político de los Estados Unidos y también al mismo tiempo se protegen como bloque económicamente de países como China que están creciendo desconmensuradamente. Entonces es como una manera inteligente de mantener su independencia, pero articulados entre ellos, cuidados y protegidos. Entonces es interesante también analizar la Unión Europea. Al mismo tiempo, pues también ver cómo, por ejemplo, pues los Estados Unidos igual, a pesar de que muy democráticos, tienen acciones que van muy hacia al autoritario, ¿no? Entonces ellos son el bullying del salón. Nación que no les copee en materia de hacer lo que ellos dicen, es nación que está cancelada. En parte Venezuela está como está por los Estados Unidos. Cuando Donald Trump subió al poder en el 2016 y tuvo tantos problemas con Maduro, que era tan terquito, lo canceló por todo lado, les quitó los dólares, la deuda externa, le dijo a todas las naciones de la tierra que quien negociara con Venezuela iba a ser cancelada y todo el mundo le dio miedo y luego, pues, ¿qué pasó? Venezuela se fue al carajo. Entonces, eso es como muy antidemocrático, eso es como muy autoritario para ser una nación tan libertaria, o sea, tan... Por eso les digo una cosa, es lo que nos dicen en el discurso, ¿no? La que nos votan, no, pues es que la nación de los Estados Unidos está constituida por su Carta Magna que dice que son una nación democrática, que su primera enmienda es la libertad de expresión y todo esto, pero de ahí allá, pues, ahorita quieren banear TikTok porque supuestamente TikTok está mandando propaganda antiestadounidense a sus jóvenes y como viene de China, entonces que si una empresa estadounidense no compra TikTok, entonces no puede permanecer TikTok operando en el país y yo no, pues en la tierra de la libertad y de las oportunidades están expropiando, quieren expropiar una aplicación, wow, eso es como que muy antidemocrático, pero bueno, puede pasar porque son ellos. Dice, la democracia americana es muy linda hasta que esa democracia llega en forma de bombardeos. Sí, total, o sea,
Total, es como alguna vez, no sé si se lograron ver esta de Oppenheimer. Esa película me deprimió terrible porque, no, qué asco, qué asco, qué asco, eso es terrible. O sea, básicamente Estados Unidos es una nación que va, te lleva libertad y democracia a distintos territorios que están en disputa a través de soldados que van a ir a dispararte armas de amor y de libertad. Y una vez hayan conquistado, desmadrado, descuartizado el territorio, van a volver como victoriosos a sus países diciendo cómo llevaron libertad y democracia al mundo y luego te van a hacer una película en donde te hablan de lo tristes que estaban cuando lo hicieron y de cómo los obligaron a hacerlo. Entonces, y luego esa película se emite en diferentes partes del mundo como propaganda agrícola, como de, ay, no, esos estadounidenses son los héroes sin reconocimiento del mundo mundial. ¿Qué haríamos sin su intervención divina? Casi que mandados por Diosito para librarnos. Entonces, es muy interesante por eso analizar los contextos históricos y todo eso. Vietnam, sí, no, fuera solo Vietnam, muchos países de Asia fueron bombardeados y siguen siendo bombardeados. De hecho, el tan polémico conflicto Israel y Palestina está siendo afectado precisamente en parte por Estados Unidos porque Israel no obtiene sus armas de que por investigación propia. O sea, quien le vende esas armas de ultimísima tecnología a los israelíes son los norteamericanos. Entonces, de hecho, quienes financian esa guerra también son norteamericanos, porque pues la guerra ha sido su negocio desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en esta clase también vamos a abordar ese tipo de impresiones. Son diferentes cosas que también son muy interesantes de analizar y son muy importantes de saber. Obviamente desde un ojo crítico, o sea, a mí me gusta ser imparcial porque tampoco voy a decir que los norteamericanos son lo peor que le ha pasado a la humanidad, pero sí me gusta hacer un análisis bastante detallado sobre lo que ocurre, es decir, los chinos tienen razón en cosas, pero al mismo tiempo son perversos en otras. No hay nadie que pueda alegar una completa inocencia o que sea 100% malo. A medida que ustedes analizan el panorama mundial y se dan cuenta, si tienen un ojo de verdad crítico de lo que somete a distintas naciones, muchas veces no es algo que es blanco o es negro. Ustedes pueden tener una posición clara, pero muchas veces las cosas no son blancas o negras, siempre tienen matices. Y hay cosas muy buenas que hacen los Estados Unidos, hay prácticas excelentes, no tanto en materia política, porque en eso me asquean, sino, digámoslo así, en aportes en relación al conocimiento, en relación a intervenciones en el mundo y cosas de ese estilo, pero al mismo tiempo hay cosas que son perversas y que odio con todo mi ser. Es una nación que se ha vendido como si fuera el paraíso, pero realmente está condenada. Mm, esa burbuja que los ha llevado a ser potencia mundial va a explotar y cuando explote pues les va a pegar en la cara porque pues con ellos nos vamos a ir medio mundo. Lastimosamente se hicieron primer mundo a través de doblegar cientos de naciones en el alrededor del mundo y pues nos hicieron dependientes de ellos y en el momento en que esa burbuja explote para ellos, pues explotará para nosotros. Su caída no solo se va a llevar consigo sus ciudadanos, sino también a las otras naciones en las que tienen poder. Entonces, es interesante analizar todo eso. Aquí dice, hablando de Israel-Palestina, les recomiendo ver el video de Paul y los Alpes respecto a las cruzadas. De una, porfa, bueno, todos los recursos, Juan David, que tengas que nos quieras aportar, bienvenidos, nos los envías al chat de WhatsApp. Todo eso lo vamos a considerar. Entonces, perfecto, me parece excelente. Todo eso es con el fin de poder hacer análisis y poder despertar también nuestra conciencia en materia de conocimientos y en materia de raciocinio, ¿listo? Entonces, a los demás que quisieron participar o bueno, que dejamos con la tareita de investigar,
¿Alguno vio una noticia y quiere compartirla que le gustaría, pues de pronto, de actualidad, que les gustaría compartirme como para que podamos socializarla? Adelante, Joseph. Bueno, en cuanto a lo que yo he averiguado de lo que se ha hecho en el gobierno actual, hay algo Sí, que me llamó mucho la atención que es sobre ya la transición a las energías limpias, ¿no? Porque actualmente, bueno, antes, más que todo, se dependía mucho de lo que es el petróleo, ¿no? Que es una energía que no es, sí, renovable para nada. Y pues ahora el gobierno actual, según lo que yo averigüé, ha hecho que 134 empresas hagan la transición a energías limpias. He, he visto comentarios también, por ejemplo, de la oposición, ¿no? Que pues no están de acuerdo por X o Y razón de que se haga esa transición a energías limpias, muchas veces sin argumento, diciendo que el gobierno odia el petróleo, pero realmente hay varios motivos por qué rechazar ese tipo de energía, porque realmente es un daño que se hace. Realmente las energías como lo es el petróleo, porque es lo principal, ¿no? Son, son de las energías que más hacen daño en todo el planeta en sí, y eso está confirmado. Es un daño tanto para los seres humanos como para el agua y todo lo que nos ayuda a vivir. Entonces, para mí, pues ya poniendo mi opinión, sí se me hace una gran idea como que seguir esos pasos que muchos países desarrollados como Noruega, por ejemplo, que es el de los mejores ejemplos que se me ocurre en cuanto a transición de energías limpias. Es, es un gran avance para que se pueda combatir lo que es el calentamiento global. Es algo que nos involucra a todos. Y en cuanto a otras cosas que ha hecho el gobierno ha sido pues enfocarse más en la gente que no tiene muchos recursos y es el hecho de que ya la educación pública sea pues en teoría gratis, ¿no? Para la gente que no tiene tantos recursos. Y también lo que es ¿cómo es que se le dice? El desempleo, o sea, que últimamente se ha hecho que pues las cifras de desempleo hayan bajado y haya gente más ocupada, por decirlo de alguna manera, incluso más gente ocupada que en la pandemia como tal. Y eso es más que todo. súper, gracias por esos aportes. Muy interesantes los temas que tocas. Sí, sí, no, evidentemente, pues el gobierno actual ha sido un cambio en materia de gobernanza bastante importante. Eh, Se siente en ciertas formas en la realidad. Obviamente tampoco es como si Colombia pasara a ser Suiza, ni lo era según los conservadores antes con Duque y con los otros babosos que nos pusieron de presidentes, ni tampoco se convirtió en Suiza después de Petro porque son cambios que toman tiempo en notarse, pero evidentemente son cambios. Y nomás, digamos, cuando uno analiza estos discursos como lo que es la transición energética, es tan absurdo como cuando se pregunta, como cuando Santos le preguntaba al país si quería la paz. Si ustedes se dan cuenta, la oposición muchas veces en este país
va en contra del avance social y económico. O sea, se supone que ellos como defensores del capitalismo deberían antes promover avances en materia de civilización, ¿no? Se supone que se apoyan las empresas y las empresas son las que promueven con ideas innovadoras nuevas maneras de comercio y demás, y el mercado se regula solo según su discurso, pues se supone que deberían no ser tan enemigos de los cambios sociales que se promueven a través de este tipo de propuestas, pero pues como son familias, oligarcas, que permanecen en el poder porque se legitiman a través de defender sus derechos y de su poder en materia de mantener a sus gobernantes donde están, pues por supuesto que tienen, o sea, es casi lógico, o sea, pareciera que no, ¿no? Tú dices como no le deberían, o sea, no debería ponerse un debate sobre si es o no rentable o si es o no una buena idea transicionar a energías limpias. O sea, si vamos a una razón lógica de estructura, o sea, de sentido común, la simple pregunta de si queremos transicionar a energías limpias debería ser ridícula, porque es un avance que sencillamente es inminente. El petróleo, al no ser renovable, como nos explicabas, no se puede reusar y por tanto no es una forma de energía que sea viable porque contamina el mundo y al mismo tiempo nos sostiene también, nos mantiene sometidos a un mercado que se regula a través del valor de su extracción. Y al mismo tiempo no tiene sentido que le apostemos a una forma de energía que sencillamente cuando se utiliza, pues sencillamente no se puede reutilizar. Ahora, en un mundo actual, en donde hay más tecnología, hay más aparatos disponibles, entonces ahorita todo tiene baterías, todo tiene electricidad, todo tiene eh, necesidad de una conexión a Internet, pues es una demanda energética. Ahorita en una misma habitación uno puede tener una cantidad de aparatos conectados que requieren de demasiada electricidad y por tanto, pues, o sea, se necesitan antes energías renovables que ayuden precisamente a esa transición tecnológica. Entonces, por lógica general, no debería ser algo que se debata, pero aquí se debate porque pues están unos poderes, están unos intereses políticos detrás, están unas familias oligarcas tradicionales que han llevado el poder por muchas generaciones, que están protegiendo sus intereses. El petróleo es un negocio bastante lucrativo en este país todavía, porque pues Ecopetrol, aunque es pública también, pues es un negocio tremendo. De hecho, pues hace poco también explotó una noticia de que había un tráfico de petróleo. Se vendía, o sea, se sacaba, se extraía petróleo de manera ilegal y básicamente se vendía junto con el petróleo que se había sacado de manera legal. Entonces había también mafias en el petróleo. Este gobierno también ha destapado muchas mafias que habían, o sea, no solo las mafias de las EPS, sino también las mafias de la economía en otras ramas. Hay mucha rata que estaba por ahí, que ha salido despavorida, y pues en ese caso la democracia tiene legitimidad, porque entonces, claro, no le permite a un poder simplemente quedarse ahí con todo y podredumbre haciendo de las suyas y esclavizando a la gente. Entonces, tienes ahí también un punto muy interesante en relación a los cambios que uno ve, porque es que aunque es importante y es impactante, pues uno si no está al tanto de estas noticias, es decir, si uno no tiene la iniciativa de coger un diario, leerlo, o de pronto leerse una noticia en redes sociales, que a veces ni siquiera se publicitan tanto como lo que ocurre pues en la Casa de los Famosos o u otro tipo de realities de la farándula colombiana, pues entonces pasan desapercibidos. Entonces puede que de pronto algo muy importante esté pasando en algún lado del país, puede que de pronto el hecho de que estén reactivándose las vías férreas en el país esté trayendo economía y trabajo y nuevas maneras de transporte y a distintas regiones del país, pero como no se habla de ello, entonces pues la gente lo ignora y por tanto es anecdótico, o sea, pareciera que entonces las cosas no cambian. Por eso es muy importante el acceso a las noticias. Yo sí como recomendación les pido que si no tienen de pronto la iniciativa de leer tanto, de informarse sobre noticias de actualidad,
es importante que lo hagan. A veces los memes sirven para informarse porque hay memes que ya te hablan de una, o sea, te hacen un chiste de alguna cosa absurda que pasó y te hacen interesarte, pero pues es importante que lean prensa. O sea, más allá de leer también filosofía, historia y lo otro que vamos a leer en el curso, ustedes adopten el hábito de la lectura también en cuanto a la prensa. Léanse artículos de opinión, mírense pues distintas, o sea, sigan a distintos periódicos en el país. Por favor, no Semana. Ese diario era antes la columna de opinión más importante del país y ya se volvió una campaña política de políticos absurda, o sea, es descarado, entonces Semana, la verdad, por ahora está cancelado, pero pues léanse diarios, léanse noticias, puede ser también de la BBC, lean mucho, porque eso también les va a dar una visión de distintas formas y de distintas maneras en que el panorama actual en el mundo opera. Juan David me dice, a ver, debatir alrededor de la transformación energética requiere más allá de lo social un conocimiento amplio de las ciencias naturales. Dudo que esta gente de la élite tenga sus conocimientos o los use. Bueno, la verdad sí los tiene. Mira, tú puedes escuchar a una política como María Fernanda Cabal decir a veces cosas que parecieran sin sentido, ¿no? Como que es incendiaria y solo polémica, pero esa mujer está muy lejos de ser estúpida. Ella sabe muy bien lo que dice y es una mujer muy educada. Lo que pasa es que es incendiaria y también al mismo tiempo está acomodada a lo que le conviene. Entonces, ellos saben de lo que hablan. Lo que pasa es que atacan es precisamente porque es su deber ser en la sociedad. O sea, ellos tienen una tarea que es atacar al gobierno de turno porque es un gobierno que está totalmente en contra de pues esa forma tradicional de ellos de ser. Entonces, así el gobierno promueve una idea súper buena en relación, por ejemplo, a la transición energética. Es que antes se nos está haciendo tarde la transición energética porque es que el mundo ya requiere de mucho consumo de energía. Y el problema de no transicionar, digamos, a maneras más limpias de consumir y de manejar la energía es de que llega un punto en que el petróleo ya no vale lo que debía valer o vale muchísimo o tiene, digamos, sus incidentes y la extracción petrolera se vuelve algo que ya no es tan viable económicamente, entonces nos jode porque entonces no tenemos ni un reemplazo en materia económica a esa forma de económica de hacer plata. O sea, seguir dependiendo de los hidrocarburos es algo muy del siglo pasado. O sea, eso tenía sentido a principios del siglo pasado y mediados del siglo pasado, cuando toda la transformación tecnológica no estaba, pero en este punto es un atraso cultural y es un atraso económico. Y aun cuando transicionar a energías limpias es el paso lógico, pues obviamente va a haber la anteposición de las élites que quieren mantenerse en el poder hasta que ya la platica y la gallinita de los huevos de oro, que es el petróleo, se les acabe y ya no tengan de dónde exprimirla más. Entonces, por eso es que es muy importante tener acceso a estos conocimientos, porque es que está el bienestar social, que es el que se promueve cuando uno trata de hablar de este tipo de cosas como las energías limpias. O sea, no lo hago porque aquí yo encuentre un negocio que me lucre a mí, sino que lo hacemos porque es un bienestar social y está el poder privado de las personas que ahorita tienen su plata invertida en Ecopetrol que dicen, no, pero ¿cómo nos vamos a quitar entonces Ecopetrol de encima si es lo que produce plata? Pues claro, porque a ellos no les importa. Entonces, cuando alguien de la élite se cría en una burbuja donde todo lo ha tenido en la vida, es muy fácil que tenga esa realidad social invisible en donde solo se importa a sí misma. Y si las personas pobres estamos llevando las cargas de seguir con estos modelos de negocio tradicionales que no nos benefician a todos, sino a ellos mismos, pues con razón se mantienen así. O sea, es hasta lógico que estén en esa postura. Entonces, es por eso importante uno establecer una realidad en donde uno sabe dónde está para luego saber con qué contraargumentar. A veces me pregunto si esa gente sabe de la existencia de la energía solar y eólica. Sí, claro que saben. O sea, claro que saben. Lo que te digo es que, digamos, si María Fernanda Cabal o compañía o Ardila Lule se volvieran empresarios que venden paneles solares, te lo juro que serían los principales en promover la transición energética del gobierno actual. O sea, si su negocio no estuviera en Ecopetrol, son los primeros en venderte paneles solares y por tanto la transición energética sería así y ni siquiera sería un objeto de debate político.
Ellos serían los primeros en que, listo, le hacemos. Lo que pasa es que no tienen visión y al mismo tiempo tampoco les interesa el bienestar social, simplemente se ocupan de sus propios negocios y han invertido mucha plata en Ecopetrol como para que el gobierno actual les diga, no nos interesa Ecopetrol. O sea, sí, es como eso de que es más bien una condición acomodada, pero por supuesto que lo saben. Este grupo es antisemana, creo. Sí, la verdad sí, me disculpo, yo a veces trato de ser objetivo, pero es que acá están descarados. Aquí están descarados, digamos, la realidad que sencillamente me es imposible a veces mantener una posición neutra. En ese sentido, me disculpo. Me gustaría ser un poquito más neutro, pero la verdad, fui criado en la Universidad Nacional, por tanto no tengo respeto por nada. Su deber ser una mini Mussolini. Sí, sí, la verdad, María Fernanda Cabal es bien fascista y por eso les digo, o sea, no la subestimen. Ella va a participar en la contienda por la presidencia en las siguientes elecciones y ella es incendiaria y sabe, o sea, sabe pegar en el clavo en decir las cosas y entonces no piensen que es solamente una tipa más que no tiene nada que ver o que no sabe de nada porque lo sabe y lo sabe bien. Lo que pasa es que o sea, cuando tú eres alguien descarado que defiende lo indefendible, pues también te dejas ver. Entonces es muy difícil defender a carta ciega o es difícil quedarte en una postura que es retrógrada o que es o que es indecente solamente porque sí, o sea, no hay inteligencia que tenga la capacidad de manipular y defender lo indefendible y en el caso, a ella le está tocando duro hasta en ese sentido porque tiene que defender cosas que son ilógicas, pues por no perder el apoyo del electorado que sigue teniendo, que sigue reflejando un apoyo a la derecha en este país. Y pues como muchas iglesias y digamos que muchas organizaciones, tanto económicas, o sea, el elitismo, si tú miras las clases altas o las universidades de clase alta, tienden a ser de derecha. La gente que está menos informada políticamente le gusta la derecha porque lo asimilan con riqueza, porque asimilan que es el partido político de la gente de clase social alta, entonces piensan que eso los hace del club de los ricos, entonces lo apoyan a veces hasta por imagen y también por intereses, ¿no? Obviamente es como tú me ayudas, yo te ayudo, no nos solapamos encima, entonces pareciera un acto lógico de consecuencia, pero sí, la verdad es que pasa y precisamente por eso es que me es difícil a veces apoyar a estas posturas de derecha que pues también son todas opresoras y más en una nación como esta que han sido antes descarados y por eso es que sí, este grupo evidentemente, o sea, soy sociólogo de la Universidad Nacional, ustedes no pueden pedirme a mí que tenga una postura más neutra. Si yo lo intente, así sea lógico y así sea lo más sano, pero no, la verdad no, conmigo no va a suceder y lo lamento y pues espero que esto no afecte sensibilidades. De igual manera, yo voy a tratar de hacer esto lo más profesional y al mismo tiempo lo más sensato posible. O sea, hay que ser justos y me voy a encargar de eso. Yo que estudio ingeniería eléctrica, a veces me toca decirle a la gente los daños que hace el petróleo para que no coman cuentos. Sí, sí, Joseph, o sea, tienes toda la razón. Es que el tema es que digamos que las personas no atacan algo sencillamente porque piensan que eso esté mal y ni siquiera estén argumentados. Lo que pasa es que hay muchas personas, lastimosamente, en nuestra querida democracia, que repiten discursos como loritos. O sea, ellos escuchan algo que el que les cayó bien dijo y dicen, oiga, sí. O sea, créanme que elaborar un juicio propio y un pensamiento propio es algo que exige mucha mente. O sea, desgasta el cerebro porque tú no sabes a veces en quién confiar y si creerle ciegamente a alguien. O sea, yo puedo apoyar al gobierno de cambio en estos momentos, yo le tengo mucho respeto a Gustavo Petro, pero a veces hay cosas que él hace que no me gustan y yo las expreso. Y digamos que no es porque yo esté, o sea, o Petro o es Uribe, porque para mí la vida no es blanco o negro, sencillamente hay matices y a veces estoy más de acuerdo con Petro porque el man es inteligente y a mí me gusta que él no trata a las personas como estúpidas y tiene unos pensamientos y tiene una postura política que va en pro de defender a la clase obrera. El problema es de que pues a veces hay cositas que de pronto no me agradan,
a veces posturas políticas. Por ejemplo, ahorita que pasó este robo de las elecciones en Venezuela, yo no vi a Petro atacando a Maduro como debiera, ¿sí? O sea, el man se pronunció, pero como que, sí, como si no le importara que haya estado precisamente ocurriendo una dictadura que está condenando a ese país a estar más jodido de lo que está. Entonces, son críticas que es mejor tenerlas. O sea, uno no puede pensar que o sea, no existen salvadores, no existen personas perfectas y no existen partidos políticos ni opciones idóneas en la vida. Lo único que existen son opciones y hay decisiones, hay crisis morales en un momento donde hay que tomar una decisión y lo mejor es tomarla de manera certera. Yo como ex estudiante de Derecho en otra universidad pública solo pienso que la buena lectura y el libre conocimiento debe ser la base de un verdadero cambio. Claro, claro. O sea, a medida que uno se documenta, que uno tiene un juicio propio y uno tiene argumentos, hace un cambio y un aporte a la sociedad. Y finalmente es ese derecho y ese deber que tenemos como ciudadanos de documentarnos y de analizar la información lo que hace que las cosas sean diferentes. Si ustedes tienen que ir a votar, estudien a los candidatos, estudien la realidad política del territorio donde están. No establezcan un juicio en base a de, ay, usted habla bonito, me voy a ir a votar por él. Hay que tener criterio. Entonces, dice, se mantuvo más neutral, pero en sí no diría que fuera algo malo, aunque es perspectiva de cada quien. Sí, o sea, yo no digo que fuera malo, pero la verdad, si yo veo una injusticia, tengo que señalarla. Y la verdad, pues Petro ahí fue más bien blandito. O sea, para alguien con su conocimiento, para alguien tan preparado y que tiene precisamente su capacidad analítica, me parece que fue más bien blandito. Por lo menos para decirle a Maduro que comiera lo que se merece. O sea, él debía tener al menos, o sea, al menos en eso también debía tener una posición más crítica y que no la tuvo, entonces son matices que uno ve, pero se los doy como ejemplo, pues para que ustedes entiendan que realmente, o sea, gente perfecta no la hay y no hay partidos políticos ni personas que tengan toda la verdad. O sea, siempre todo debe someterse a una crítica y a un análisis porque no pueden comer cuento de manera indiscriminada. Entonces se los dejo ahí. Bueno, dice, entre más culto sea uno, más fácil es hacer un cambio total, total. Me alegra mucho que estén teniendo estas interacciones. La verdad me siento muy contento con este proceso. Ya siendo las 12, yo los dejo. Esto ha sido muy, muy nutritivo para la mente, pero pues entiendo también que ustedes hacen sus vidas y yo también hago la mía. Entonces, los dejo por ahora. Continuaremos entonces la otra semana. Bueno, no sé si mañana les hablarán de alguna clase de inglés. Entonces, si van a participar sería súper. No sé quiénes participen, por ahí ahorita me actualizaré sobre eso. Mañana entonces tendré otra sesión, pero ya en inglés. Esto es otro tema aparte y por tanto, con relaciones sociales seguimos el otro miércoles, ¿listo? Entonces, yo les iré avisando sobre lecturas, actividades y programas y los programas que vamos a manejar. Tengo que planear esas clases porque pues realmente yo también voy sobre la marcha. Entonces los dejo hasta acá. Eh, dices, ¿puedo traer contenido Saber 11 para la clase de mañana en inglés? Claro que sí, claro que sí. O sea, como les digo, yo aquí no vine solo a impartir conocimientos, yo también aprendo de ustedes y me gusta su participación y me gusta que ustedes interactúen conmigo. De esta manera hacemos dialéctica y generamos nuevo conocimiento, entonces yo creo que les avisarán en el grupo del preuniversitario a qué horas es la de mañana. Yo creo que es más tardecita, creo que es de 10 a 2, pero yo les estoy avisando, de todas maneras les agradezco mucho. Me encanta conocerlos, la verdad, me estoy sintiendo muy feliz en estas clases. Espero que pues crezcamos mucho en esta experiencia. Les mando mis mejores deseos en sus estudios, en las otras materias, que pues se sigan preparando y porfa no olviden llenar la asistencia en la hoja de cálculo y nos vemos entonces el otro miércoles. Los dejo libres para que puedan hacer sus cosas porque yo también voy contra reloj, ¿listo? Entonces les agradezco mucho y nos vemos el otro miércoles. Hasta luego. Voy a